¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de uno de los libros más importantes de la literatura clásica occidental y uno de los más bellos e importantes de la literatura universal, ¿vale? Así que nada, os dejo por aquí como siempre mis redes sociales, cajita de descripción tenéis toda la información, dale a like, suscribiros, compartid, anda, que ayuda mucho y vamos allá con el show de la literatura. ¡Vamos! ¡Pa, pa, 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 pa! Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. Bueno, bonito y barato y precioso el libro. ¿Vale? Es un clasicazo y seguro que habéis oído hablar de él. Se trata de El paraíso perdido de John Milton. Aquí está. Esto es una obra maestra. Me ha flipado, ¿vale? Como siempre os leeré un fragmento al final del vídeo. Para que os hagáis una idea de cómo es. Pero vamos, es un poema con tintes épicos sobre el pecado original, sobre la caída del hombre hacia la tierra, sobre la caída del hombre del paraíso. De ahí el título, El paraíso perdido. John Milton, 1600, siglo XVII. Milton pues estaba adscrito a una ideología republicana en contra de la monarquía, en contra también del catolicismo, por mucho que lo parezca, muy antitrinitario en este caso, es decir, no creía que el Hijo de Dios fuese Dios, sino que era realmente una persona diferente a Dios. Esto es por pues dar algunas ideas que son interesantes a la hora de leer esta obra, que es magnífica. Esta obra, y además una curiosidad, John Milton se quedó ciego y escribió El paraíso recobrado, que es como una segunda parte que trata otros temas. Pues eso no lo escribió, sino que lo dictó, ¿vale? Lo dictó para que otros lo escribiesen por él, porque se había quedado ciego y no veía un pijo en ese aspecto. Un personaje importante en su época, podríamos decir que era cromwelliano, ¿vale? Pues que era adscrito al parlamentarismo y no al absolutismo monárquico. Eso se ve también en la obra y se ve en todas sus obras. Muy dado a escribir panfletos políticos, muy dado a escribir sobre la religión, sobre la idea del pecado, sobre la idea del divorcio. Él estaba a favor del divorcio en ciertas circunstancias, lo que hizo que muchos protestantes de su época pues le tuviesen por incluso un hereje, ¿vale? Es para entender la importancia de este personaje, ¿no? Y abogaba por que la religión empezaba en uno mismo y que deberíamos de huir de aquellos ritos, sobre todo institucionales. Odiaba mucho a la iglesia romana, a la institución eclesiástica, porque decía que eran los pecados de los hombres reglamentados, ¿no? Los pecados de los hombres normalizados, ¿no? Normativizados, estas instituciones eclesiásticas, y que la verdadera religión empezaba siempre por uno mismo. Provenía de una familia pues con dineros, con posibles, viajó, estuvo adscrito a la corriente humanística de su tiempo, viajó a Roma, a Italia, que era el centro humanístico de Europa en esos momentos, aprendió, conoció, descubrió otras facetas tanto de la religión como del conocimiento que pululaban por Europa. Vivía en una Gran Bretaña que estaba alejada de aquellos cauces intelectuales, ¿no?, que recorrían toda Europa. Por lo tanto, sus viajes
por el continente europeo, pues le hicieron entender mucho mejor y aumentar sus conocimientos humanísticos. Esto influyó obviamente en sus obras posteriores y influyó en El Paraíso Perdido. El Paraíso Perdido primero constaba de 10 libros, 10 capítulos, luego fueron ampliados a 12. Cada capítulo tiene al inicio una explicación de lo que va a ocurrir, ¿vale? Cada capítulo, cada libro, un argumento donde te explica más o menos lo que vas a encontrarte en el capítulo, cosa que me parece espectacular. Deberían de hacerlo muchos más libros esto, ¿no? De darte un pequeño resumen de lo que te vas a encontrar sin ningún tipo... Realmente no hay spoilers porque es la caída del hombre, ¿no? La pérdida del paraíso, cómo Eva mordió la manzana de la ciencia, la manzana del bien y del mal. Pues realmente cómo Satán influyó en ella para que lo hiciera, qué ocurrió con Satán, qué ocurrió con Dios, con el Hijo de Dios, qué ocurrió con Adán y con Eva. Todo eso aparece aquí, ¿no? Por tanto, esa historia ya se sabe, ¿no? Lo interesante es cómo la cuenta Milton y cómo nos la traslada a nosotros y qué podemos sacar de ella. Eso es lo interesante. Además de la belleza, ¿no? Que tiene el poema, porque está en verso, ¿vale? Y debe estar en verso. Seguramente veréis esta obra en prosa. Yo la leería en verso. Esta edición de Cátedra de Letras Universales es muy buena por dos motivos. Tiene una introducción que te da el contexto de la obra y los temas que trata, también te explica un poco de John Milton, ¿vale? Y después tiene notas a pie de página que te van explicando algunas cosas que quizá por descontextualización histórica, no vivimos en la época de Milton, por lo tanto hay cosas que se nos pueden escapar por desconocimiento, porque no lo sé todo de esa época, ni creo que lo vaya a saber nunca, pues, y también por desconocimiento quizá de la Biblia, de las trifulcas religiosas que podían existir en ese tiempo, de las diferentes maneras de entender la religión cristiana. Pues estas notas al pie de página nos pueden ayudar muchísimo a entender el contexto de la obra, los temas que trata y a sacarle el mayor jugo a la misma, ¿vale? Por eso os recomiendo pues este tipo de ediciones. Esta edición a mí me parece espectacular. Luego, si te ha gustado mucho como a mí, pues ya te buscas ediciones más bonitas, que no tengan notas a pie de página y que sean más preciosistas, etc, 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 ¿vale? Lo que muchos y muchas seguramente hacéis, ¿no? Con aquellas obras que más os gustan. ¿Cómo empieza el libro? Pues hace una cosa muy curiosa. El libro no empieza explicándote el inicio del mismo, sino que empieza con Satán, con Lucifer, ya y con sus hordas ya caídos en el infierno, ¿no? Porque Milton tiene una idea de el mundo como tal, de cielo, tierra y abajo el infierno, ¿vale? Entonces vemos la caída de Satán pasando por el caos, ¿vale? Antes de que se crease la tierra. Esto ocurre antes de que se crease la tierra. Vemos como la caída de Satán del cielo pasando por el caos, que el caos es un espacio sideral bastante oscuro, bastante turbulento, primigenio, hasta llegar a los infiernos, ¿vale? Que se encontrarían abajo. Después, con la creación de la tierra, pues la tierra aparece en medio, ¿no? Y entonces tendríamos cielo, tierra y infierno. E infierno, mejor dicho. Así empieza El Paraíso Perdido, con la caída de Satán. Y vemos como aquellos demonios, o denominados demonios ya, aquellos ángeles caídos, se encuentran en el infierno y aparecen diferentes sargentos, diferentes príncipes, diferentes capitanes de las hordas infernales, explicando pues cómo se sienten, qué les parece el infierno, qué deberían de hacer. Y ahí se crea una asamblea en la que discuten y votan, ¿vale? Parlamentarismo, discuten y votan qué es lo que debería hacer. Y Satán pues dice: intentaré pues joder a Dios de alguna manera, no por medio de atacarle a él porque hemos perdido y por lo tanto no se sabe si vamos a ganar porque su fortaleza es mucho mayor, pero sí intentando pues trastocar la misión o lo que tiene planteado el destino de su obra, que vendríamos a ser nosotros los seres humanos.
Después aparece la creación de la tierra, cómo se ha creado, cómo la crea Dios, ¿vale? Con sus diferentes días. Y aparece la creación de Adán y después la creación de Eva, que nace de su costillar, ¿vale? Una vez ocurre esto, nos aparece una descripción bastante bella del paraíso, cómo vive Adán y Eva, y después aparece la explicación de qué ocurrió, cómo Satán cayó a los infiernos, de qué es lo que pasó en el cielo, ¿no? Que en el cielo fue una revolución, que es lo que realmente ha quedado a lo largo de la historia, Satán como un revolucionario que lucha contra la dictadura de Dios. Y esta es una interpretación que hizo William Blake, que hicieron los románticos ya siglo XVIII, si no me equivoco, siglo XVIII-XIX, romanticismo, creo que es siglo XVIII-XIX, creo que más 19 que 18, pero bueno, no me acuerdo muy bien ahora de las fechas. Que el romanticismo, al leer la obra de John Milton, mediante la exaltación, ¿no?, del sentido y de los sentimientos y de la sensitividad, pues le dieron a Satán un halo de héroe revolucionario frente a una dictadura de un dios que no daba lugar al debate, a la palabra, al voto, y que reprimía sobremanera a aquellos que se encontraban bajo su yugo, ¿no? Y como Satán, Lucifer, hizo un acto revolucionario que perdió y que fue expulsado del cielo paradisíaco a los infiernos, y como este héroe revolucionario debía ser realmente el protagonista del paraíso perdido, ¿no? Esto es una de las visiones que más ha perdurado a lo largo de la historia por culpa de los románticos como William Blake, ¿vale? Que estaba fascinado por esta obra y también por las siguientes obras de John Milton. Una vez explicada ya a mitad, ¿no?, en los libros que se encuentran por la mitad, 4 o 5, no me acuerdo si el 6 también, se explica la batalla que hubo en el cielo, las consecuencias de la misma, las actuaciones de cada uno de los personajes principales, podríamos decir, de Dios, del Hijo de Dios, de algunos arcángeles como Miguel, Gabriel, Rafael, ¿no? Y por la contraparte de Satán, de Belial, de Asmodeo, de los príncipes demoníacos y de lo que vendría a ser el demonio principal, que es Lucifer, ¿no? Todo lo que ocurrió, por qué ocurrió, cuáles son las argumentaciones que dio Satán para poder hacer lo que hizo, ¿no? Entonces la verdad es que empatizas bastante con las ideas que tiene Lucifer, aunque Milton sí que desvela sus contradicciones también, ¿no? Las diferentes mentiras o lo que cuenta él según le conviene, ¿no? Eso también aparece a lo largo de la obra, y si lees atentamente los diálogos y los discursos que tiene Satán, te das cuenta de que muchas veces es un poquito pillín, es un poquito torticero, ¿no? Retuerce un poquito la realidad siempre a su favor, ¿no? Después aparece pues el plan llevado a cabo por Satán para influir en Eva y hacer que muerda la manzana del árbol de la ciencia, del único árbol prohibido que tienen en el paraíso. El resto de las cosas las pueden comer, domar, dormir, comer 20.000 millones de manzanas, de frutas, lo que ellos quieran, menos la fruta del árbol de la ciencia, que no se dice en ningún momento que sea una manzana, por cierto. Es una fruta prohibida, no se dice cuál. El acto en sí es ya conocido por todos y todas, por lo menos aquellos que hemos vivido bajo la cultura cristiana. Satán se viste de serpiente, incita a Eva a que pruebe la manzana diciendo que le traerá solo bienaventuranzas y conocimientos que harán que obre de manera espectacular, ¿no? Y que lo haga por el bien supremo. Eva muerde, Adán la mira y como quiere tanto a Eva la acompaña en el pecado, ¿no? Y ahí nace el pecado original, ahí nace el primer gran pecado, el pecado primigenio que nos condena a el deseo y la muerte, porque ahí nacen estos dos
dioses o seres divinos. Deseo, muerte. Con ese acto parecen que estaban antes en el infierno y ahora vienen a la tierra a cabalgar a sus anchas y conquistar la humanidad. Este pecado original expulsa a Adán y Eva del paraíso. Dios, mediante sus ángeles, profetiza que tampoco deberían de... porque se plantea el suicidio, ¿vale? Se plantea, dice, oye, pues si vamos a vivir tan mal, ahora que podemos morir, ¿por qué no nos matamos, no? Entonces, claro, Dios dice, no debéis mataros porque esta afrenta que ha hecho Satán a la humanidad y por lo tanto a mí, será resuelta en el futuro, con la venida del Hijo de Dios a la tierra y por fin, cuando llegue el juicio final, el Hijo de Dios aplastará la cabeza de la serpiente. Y todo será resuelto y aquellos que sean justos y han sido buenos irán al paraíso prometido. The Promised Land, ¿ok? El paraíso que siempre se nos ha prometido, el cielo, el cual estaremos ya en paz. La tierra desaparecerá y solo habrá cielo e infierno. Cielo para los justos, infierno para aquellos que se han desviado del camino de Dios. El final de El paraíso perdido es bello. El verso final es realmente hermoso y transmite esa soledad de haber dejado una casa que era nuestro hogar, y también propicia o da a entender que ahí empieza la verdadera historia y aventura de la humanidad. El paraíso perdido no es más que la primera piedra en el camino. Es la salida de lo que vendría a ser el vientre materno a la libertad. Siempre queda claro en el libro, Milton lo deja claro, que, y esto es una idea que él tenía, que el plan de Dios no es un plan que realmente plantea un destino, un camino fijo en el cual nosotros seguimos sin rechistar, sino que todas las entidades, aunque sean hijos de Dios, todos los ángeles, incluso el propio Hijo de Dios, que a veces se contradice con su Padre, Satán, nosotros tenemos una cosa que es libre albedrío. Siempre tenemos la posibilidad de elegir. Por mucho que Dios sea omnipotente, Dios no nos rige, sino que explica las posibilidades, pero esas posibilidades no están dadas, ¿no? Por lo tanto, no existe un destino manifiesto, y esto es una idea que tenía Milton en contra de sus coetáneos, muchos de ellos, ¿vale? Que le llevó incluso al ostracismo, cuando los revolucionarios republicanos pues perdieron y volvió otra vez el absolutismo monárquico más protestante a regir el orden en la Inglaterra de ese tiempo, en la Gran Bretaña de ese tiempo. Es una obra monumental, es una obra bella, preciosa, compleja, pero adictiva, ¿vale? Me propuse leerme un libro cada día, no es mucho, pero creo que está muy bien, y es lo que hice, leerme un libro cada día. En cambio, El paraíso recobrado, es cierto que tiene solo 5 libros, que es la segunda parte de esto, me lo leí en 2 días, porque me encantó, y hablaremos seguramente del paraíso recobrado en un vídeo. Así que de John Milton vamos a hablar mucho más, también vamos a hablar mucho más de su vida, y también hablaremos de la segunda parte de esta obra. ¿Recomendación? Sí. Te has leído la Odisea, te has leído la Ilíada, seguramente estés pensando en leerte la Divina Comedia, o ya la hayas leído. Seguramente has leído obras de Shakespeare, seguramente habrás leído a Cervantes. Si no es el Don Quijote entero, sí una adaptación, o quizás sus entremeses. Pues no sé, ¿qué te queda? Seguramente te quedarán muchas obras importantes de la historia de la literatura universal. Esta es una de ellas. ¿Por qué no leerla? ¿Por qué no adentrarte en un mundo maravilloso y una forma de entender la religión bastante peculiar? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no conocer a John Milton, descubrir su historia y descubrir realmente cómo perdimos
el paraíso y cómo ansiamos y por qué ansiamos volver a él. Es una obra magnífica, espectacular, a mí me ha maravillado, me ha obsesionado incluso, así que no puedo no recomendarosla. Voy a pasar a leeros un fragmento de un pequeñito fragmento de cómo Milton describe el infierno, ¿vale? Bueno, lo tengo aquí, mira, justo lo he abierto y ha aparecido, así que vamos a empezar. Un antro horrible, por todos los lados acosado por un gran horno en llamas, llamas que luz no dan, sino visibles tinieblas que sólo servían para descubrir escenas de infortunio, regiones de dolor, lúgubres sombras, en donde nunca la paz y el descanso podían habitar, ni la esperanza, si jamás venía, y tortura sin fin, siempre afilada, y un ardiente diluvio fomentado con un inconsumible azufre abrasador. Este lugar había preparado el juez eterno para aquellos rebeldes. Esta era su prisión de obscuridad completa en un sitio emplazado lo más lejos de Dios y de la luz del cielo, como 3 veces del centro al polo más remoto. Cuán distinto lugar del que cayeron. Ahí pronto descubre a sus secuaces, abrumados por las inundaciones, torbellinos y tempestuosos fuegos, y a su lado, revolcándose, observa a su lado en poder, rival en crimen, llamado con el tiempo en Palestina, Belcebú. A él, el enemigo sumo, desde entonces llamado con el nombre de Satán en el cielo, con audaces palabras rompe el silencio y le dice: si eres aquel, cuán caído y diferente te ves de aquel que en los felices reinos de la luz y con trascendente brillo eclipsaba ángeles a millares por más que esplendorosos. Si eres aquel que en mutua alianza, consejo y pensamiento unidos, esperanza y riesgo iguales, en la gloriosa empresa te juntaste conmigo aquella vez, el infortunio ahora en igual ruina nos enlaza. En qué abismo caímos de la altura, ya lo ves, tanto más poderoso él demostró que era con su rayo, y hasta entonces, ¿quién conocer podía la fuerza de aquellas terribles armas? Con todo, ni por ellas ni por cuanto el fuerte vencedor pueda infligirnos, con su ira me arrepiento yo ni cambio, aunque haya cambiado el lustre externo, aquel firme propósito y altivo desdén, sensible al mérito ofendido, que a contener con Dios me levanto, arrastrando hacia la feroz batalla un incontable ejército de espíritus que a despreciar su reino se atrevieron, y a mí me prefirieron y enfrentaron con adverso poder al del más alto en incierto combate en las llanuras del cielo, y su trono sacudieron. ¿Qué importa que el combate se perdiera? No todo se ha perdido. La indomable voluntad y las ansias de venganza, el odio inmortal, el valor firme que nunca es sometido ni se rinde. ¿En qué consiste, pues, no ser vencido? Y aquí os lo dejamos. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Espero que esta lectura del fragmento os haya abierto el apetito por El paraíso perdido de John Milton. Yo como siempre os mando millones de besitos, millones de abracitos y nos vemos en siguientes videos. Chao, chao.